Y vamos a compartir una porción en el libro de Génesis, capítulo 37. Gracias al Señor por su fidelidad. Escuchábamos recién el testimonio de nuestro hermano. Y dice la Escritura que no se dormirá el que guarde Israel, dice. Nosotros a veces nos distraemos y a veces dormimos también. Pero el Señor tiene el control de todas las cosas. La gente del mundo dice, porque el diablo no duerme. Sí, puede ser, pero nuestro Dios tampoco. Así que gracias al Señor. Nuestra confianza siempre está en Él. Y vamos a leer Génesis capítulo 37, versículo 1, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Que el Señor bendiga el desarrollo de su palabra. Creo que todos conocemos este relato de la palabra de Dios acerca de la vida de este joven llamado José. Dios tenía un propósito en su vida, igual que tiene con cada uno de nosotros. Y Dios empezó a obrar tempranamente en la vida de este jovencito. 17 años tenía, y varias cosas podemos considerar aquí. Pero hoy vamos a ver acerca de cómo Dios le escogió a él con un propósito y cómo Dios sostuvo ese propósito más allá de las circunstancias. El relato que acabamos de leer dice que él es un joven, un adolescente de 17 años, y dice que su padre le amaba. Así leemos acá. Dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y lo que llama la atención, dice el verso 3, le hizo una túnica de diversos colores. ¿Qué representa esta túnica de diversos colores? Bueno, era la evidencia pública de que el portador de la túnica iba a ser el heredero en la comandancia familiar. Ese lugar era reservado al primogénito, pero aquí no es así. Y así también esto habla muy en especial a cada uno de nosotros, porque nosotros también somos amados por nuestro Padre y somos elegidos con un propósito. Ahora lo interesante es que a partir que él tuvo esa túnica empezaron todos sus problemas. Bueno, a veces así pensamos. El viejo hombre natural dice, yo no quiero compromiso porque no quiero problemas. Bueno, igual va a tener problemas, así que no se esfuerce por escaparse. Si no, pregúntele a alguien que fue rey en Israel, David. Dice, ¿dónde voy a huir de tu presencia? ¿Dónde me quiero esconder? Ahí estás vos, dice. Así que si Dios nos eligió con un propósito, mejor aceptar la forma de Dios. A veces pretendemos o creemos que podemos escapar. Esa cosa no existe, no existe. Bueno, ahí empezaron sus verdaderos problemas.
Dice, versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Este es el principio del trato de Dios con la vida de José. Si usted es lector de la Escritura, seguramente sabe todo lo que aconteció. Fue vendido, fue tirado a una cisterna por sus propios hermanos, fue abandonado, fue acusado injustamente, estuvo preso. Bueno, toda una larga cadena de sinsabores. Y como siempre digo, a veces creemos que es mera casualidad. No es mera casualidad, es el trato de Dios con nuestra vida. Dios, por medio de las circunstancias, va a destruir nuestro razonamiento y nuestro viejo hombre. Por eso este evangelio no es muy popular. Usted le dice eso a la gente y chau, ya no quiere saber más nada. Pero ese es el camino a la gloria. Dios trató con los patriarcas en la antigüedad. Uno quedó rengo para siempre. ¿Se acuerda? Jacob. Otro perdió su familia, su hacienda, su dinero. Job. Y así cada uno fue tratado. Y ahora le vemos a José. Él fue llamado por Dios con un propósito, pero Dios trató en su vida. Pero lo interesante de esto, que a pesar de los sinsabores, de las amarguras, de las soledades, Dios cumplió su propósito igual. Eso no va a cambiar. No vaya a dejar que el enemigo ponga en su cabeza que algo va a hacer su ruina. No, la circunstancia va a ser lo que va a traer la gloria. Según cómo nos paramos frente a la circunstancia va a ser el resultado. Ahí viene la adversidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a asustar? ¿Vamos a correr? ¿O vamos a echar mano de la palabra de Dios? Vamos a ver qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 15. Lo que hoy puede ser un gran problema va a ser dentro de muy poco el testimonio. Mire si nuestro hermano se quedaba con la imagen del niño atragantado con la moneda. Pero Dios se glorificó y escuchamos el testimonio. Y así es nuestra vida. Viene la circunstancia y viene la victoria también. Lo que hoy es un problema, mañana va a ser un gran testimonio de fe. Juan capítulo 15, vamos a ver qué dice el Señor Jesús, aquí. Juan 15 y el versículo 16. No me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¡Qué bárbaro! A veces no tenemos el entendimiento necesario y creemos que nosotros somos muy capaces de tomar estas decisiones. Pero la palabra de Dios dice así. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí. A veces creemos que a nadie le importamos. Alguien tal vez aquí no tiene familia o no tiene un lugar encumbrado en la sociedad. Igual el Señor conoce su vida, porque dice que Él nos eligió. Seguramente las autoridades de este país no deben saber ni nuestro nombre, pero el Señor sí sabe nuestro nombre. Él conoce y nos eligió. ¿Para qué? Dice, para que vayáis y llevéis fruto, dice, y vuestro fruto permanezca. No dice para que llevéis obras, sino fruto, que es la evidencia de la fe. Dios eligió a los patriarcas con un propósito, y Dios nos elige a nosotros. A veces pensamos que por casualidad llegamos a la iglesia. No, eso no es así. El Espíritu Santo se mueve en el mundo hace 2000 años. Quedó aquí, después del día de Pentecostés, convocando. Habíamos visto en el libro de Ezequiel
Dice que antes de la visión él vio y percibió un viento, dice. Y ese viento que inquieta nos habla del trabajo del Espíritu Santo. Cuando vino el día de Pentecostés, ¿qué fue lo que apareció? Un viento recio. Y ese mismo viento nos trae a las congregaciones, nos revela la palabra, nos mueve. Gracias al Señor. Gracias al Señor. O sea que no somos nosotros, sino Dios. Por eso tanto agradecemos a nuestro Dios. Isaías 45, vemos que Israel también fue llamado. Isaías capítulo 45, ¿cómo fue este llamamiento? Dice el versículo 4, Isaías 45 y el versículo 4, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceniré, aunque tú no me conociste. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Le queda alguna duda de dónde proviene nuestra circunstancia? ¿De dónde proviene la luz que nos alcanzó por medio del Evangelio? Eso es trabajo de Dios. Y Dios, por medio del Espíritu Santo, hace ese trabajo en nuestras vidas. Por eso nuestra parte es ser agradecidos y aceptar la palabra de Dios. Dice, yo los elegí para que lleven fruto, dice, y un fruto que permanece. ¿Cuál es el fruto que permanece? La vida de Cristo. Porque la vida de Guillermo o de Viviana o de Federico es algo pasajero. Un día no vamos a estar más nosotros acá, pero el Espíritu sí va a estar por la eternidad. Ese es el fruto que nuestro Dios desea, frutos espirituales. Por eso siempre hacemos énfasis. ¿Cuál es la verdadera riqueza en mi vida, sino la vida de Cristo? ¿Cuánto de Cristo hay en mí? ¿Cuál es la verdadera riqueza de una congregación? ¿Cuánto de Cristo hay? Gracias al Señor por estas cosas. Pero esto no es la verdadera riqueza. Si no hay amor, no hay misericordia, entonces quiere decir que hay muy poco de Cristo. Pero si encontramos amor, encontramos paciencia, misericordia, entonces da gusto estar ahí, porque la vida de Cristo se manifiesta. Nunca vaya a olvidar eso. En nuestros hogares a veces creemos que la bendición es un auto nuevo. No, tiene su lugar, sí. Pero la verdadera bendición es crecer espiritualmente. Esa es la verdadera bendición. Porque los coches, los bienes materiales pasan. Pero la vida espiritual va a perdurar. Dios se manifestó a Israel, le dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceniré, aunque tú no me conociste. Esta palabra ceniré habla de ajustar. Por supuesto, al viejo hombre no le gusta escuchar eso. Pero gracias al Señor, que Él ciñe nuestra vida. Habíamos estudiado acerca de la vestidura del soldado. Cuando el apóstol Pablo dice, ceñidos, dice. Y habíamos visto que un soldado que no ajusta su vestimenta, el enemigo lo puede agarrar fácil y matarlo. Porque tiene donde agarrarlo, la ropa está toda floja. Pero si está ajustado, se va a complicar. Y así también nuestra vida. Muchas veces el enemigo toma ocasión porque no ajustamos nuestra vida y no queremos ajustarnos a la palabra de Dios. Entonces viene el enemigo y hace un desastre. Pero gracias al Señor yo quiero ser ceñido por el Señor. Que su palabra ajuste mi vida. Esa es la forma de alcanzar a ser un vencedor. Ahora, ¿por qué Dios le eligió a Israel?
le eligió a los patriarcas y nos eligió a nosotros. Deuteronomio capítulo 7. No hay meritocracia. ¿Vio que ahora se usa esa palabra? No, dice, porque hay que hacer algo, hay que merecer. Bueno, no es así con Dios. Dios siempre demostró su gracia hacia la humanidad. Deuteronomio capítulo 7 y el versículo 6. Mire cómo Dios le dijo a Israel y también nos dice a nosotros. Deuteronomio 7, versículo 6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y hasta ahí podríamos pensar muchas cosas, pero mire el verso que sigue. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Le sacó por pura misericordia. Así fue con Israel y así es también con nosotros. ¿Acaso nos dice el apóstol Pablo, lo vil y despreciado eligió Dios? Ahí estamos nosotros. Hay una lista ahí en la carta a los Corintios. No hay mérito humano. Todo lo que nosotros alcanzamos es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios escuchamos el Evangelio. Por la gracia de Dios recibimos enseñanza. Esto es todo por gracia. Vamos a ver libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Así que fuimos elegidos con el propósito de reinar y vimos la vida de José. Romanos capítulo 8, verso 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a esto también llamó, y a los que llamó a esto también justificó, y a los que justificó a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cuando estudiamos en el libro de Samuel vimos que Dios proveyó todo lo que precisaran en la antigüedad para ser vencedores. ¿Cuál era el motivo del fracaso? La incredulidad. Por incredulidad no se apropiaron de la provisión de Dios. Y hoy sigue la misma forma. Dios provee en Jesucristo todas las cosas. Así dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y esto implica cosas buenas y cosas necesarias. Porque a veces no parece tan buena. A veces una amargura. Esto también forma parte de la preparación de los vencedores. Sin sabores. Meditamos en la vida de José. ¿Cómo habrá tomado ese joven que sus propios hermanos le traicionen, le abandonen? A veces queremos reinar, pero no queremos pasar por ahí. Bueno, gracias al Señor, porque eso forma parte de nuestra preparación. Filipenses capítulo 1. Vamos a ir acercándonos ahora a la experiencia del apóstol Pablo. Filipenses capítulo 1 y el versículo 9. Filipenses 1, verso 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia,
que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Por qué el Señor nos instruye por su palabra? Para que después sepamos tomar decisiones. En lo natural, una persona que tiene instrucción sabe qué cosa le conviene y qué cosa no, porque fue instruido. Bueno, ¿cuánto más en lo espiritual? ¿Por qué a veces tomamos decisiones incorrectas? Porque no conocemos la palabra de Dios. O directamente resistimos la palabra de Dios. Gracias al Señor todos tenemos una buena enseñanza. Pero ¿de qué sirve si no quiero creer? Bueno, pero el deseo de Dios es, dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. En lo natural, cuando vemos un árbol frutal lleno de fruta, no hay nadie que no se asombre y ponderamos, qué belleza, cuánto más en lo espiritual, lleno de fruto. Pero para eso no viene por casualidad. Eso es una transformación que Dios va a hacer en nuestra vida. Y necesitamos, primeramente, dice el verso 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Esta palabra ciencia, dijimos, habla de saber el porqué de las cosas. A veces el Hijo de Dios no sabe por qué. Y se enoja con los hermanos, se enoja con Satanás. ¿Por qué no lee la Biblia? ¿O por qué no escucha la enseñanza? Ahí va a aprender por qué son las cosas. ¿Por qué la circunstancia? ¿Por qué? Y eso va a traer fruto en nuestra vida. En vez de quejarnos, vamos a entender al apóstol Pablo. Dice, da gracia en todo. Dios en su soberanía prepara cada circunstancia. A veces no le pasó, se levanta a la mañana con un dolor. Si anoche no estaba, o algo me salió por acá. ¿Qué cree que pasó? Dios está preparando la circunstancia. Pero también primeramente nos prepara para saber cómo enfrentar. Los que hemos pertenecido a alguna fuerza así, siempre fuimos instruidos primero, antes de ir. Por ejemplo, yo era bombero, antes de ir a un incendio, nos enseñaban todo. Dónde había que pararse, qué teníamos que hacer cada uno. ¿Y cuánto más nuestro Dios? Él nos prepara, nos adiestra, pero después solamente hay que creer. En lo natural nos pasaba que nos agarraba miedo. La teoría era muy linda y llegábamos, era toda una bola de fuego, se caían los techos. Bueno, a veces pasa así también en lo espiritual. Escuchamos la enseñanza, después viene la realidad, queremos salir corriendo. Bueno, pero gracias al Señor por los que se quedan en medio de la circunstancia. Porque si nosotros huimos, ya sabemos lo que va a pasar. La circunstancia va a volver, porque tenemos que aprobar los exámenes. Gracias al Señor. Vamos a ver un poco más. Salmo 105 habla acerca de la vida de José. Salmo 105. ¿Cuántos problemas nos hubiésemos evitado si nos quedábamos en medio de la circunstancia? Me decía un pastor, dice, el gran problema que tenemos es que los hermanos viven en casas, dice, y se asusta y se va. Digo, ¿qué vamos a hacer? Israel vivía en un campamento todos juntos, ahí no se podía escapar. Bueno, y así pasa con nosotros. A veces nos asustamos, nos vamos un tiempo, después tenemos que volver. Y cuando volvemos, ¿qué está? La circunstancia otra vez ahí. Porque Dios quiere que seamos vencedores y no vencidos. ¿Y cómo va a ser vencedores si salimos corriendo? José es un hermoso ejemplo. Miren lo que dice acá, Salmo 105, verso 16. Trajo hambre sobre la tierra. ¿Quién hizo esto? Dios. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos. ¿Cómo envió? Si dice la Biblia que lo vendieron, dice. ¿Ve que Dios tiene el control de todo? A José, que fue vendido
por siervo. Afligieron sus pies con grillo, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó. El Señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. Todos queremos llegar ahí, a reinar, a la libertad, pero nadie quiere aceptar la forma de Dios. Pero sabe que la vida de Cristo sí quiere aceptar la forma de Dios. Y en la medida que entendemos, aceptamos. Y gracias al Señor. Dice el verso 22, Él fue puesto para que reprimiera a sus grandes como Él quisiese. Él tiene autoridad. ¿Dónde aprendió esa autoridad? Porque se reprimió a sí mismo. ¿Por qué a veces queremos tener autoridad y no nos aplicamos la autoridad a nuestra propia vida? No, yo le diría al hermano tal cosa, y mi vida dice otra cosa. Bueno, Él fue puesto en ese lugar, y dice, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Gracias al Señor por la vida de este joven. Vamos a ver la vida de otro, el apóstol Pablo. Hechos capítulo 22. Pablo, como sabemos, es el apóstol que Dios dispuso para la iglesia, o sea, para nosotros. Todo lo que es enseñanza para la iglesia encontramos en las cartas de Pablo. Muchas veces leemos cosas en el Antiguo Testamento y no coincide con las cartas de Pablo. Eso significa que esa porción es para Israel, no es para nosotros. Por eso tenemos que conocer las cartas de Pablo. Ahí está el orden establecido por Dios, está la forma y está el propósito. Todo está en las cartas de Pablo. Y vamos a ver, yo ya hace tiempo le he puesto nombre a esta porción de Hechos capítulo 22 y el versículo 6. Hechos 22, versículo 6. Pablo relata su conversión y dice así: pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. La conversión de Saulo. Él tiene un encuentro personal con el Señor y muchas veces hemos considerado este encuentro. Bueno, las primeras palabras que ellos intercambian, Saulo le reconoce a Jesús como Señor. Y vemos la primera indicación que el Señor le da.
Dice, anda a Damasco y ahí te van a decir lo que tenés que hacer. A veces llegamos al Evangelio y no queremos que nadie nos diga nada. Entonces vamos a ver problemas. Porque Dios nos va a enseñar y va a usar hombres y mujeres. Y nos van a decir lo que hay que hacer. Por naturaleza somos bien rebeldes. Si no, piense por un momento cuando el colectivero dice, córrase un poco. O cuando la maestra pide algo y cuando los padres y así. Eso está en nuestra vieja naturaleza, la rebeldía. Pero la vida de Cristo acepta la instrucción. Y así fue Saulo. Y note el orden del versículo 16. Muchos estudiantes de la Biblia creen que el orden aquí es incorrecto. Pero nosotros creemos que es correcto. Dice el versículo 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Y lava tus pecados invocando su nombre. Muchos creen que esa parte final debería ir al principio. Lavar sus pecados. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, recibimos al Señor Jesucristo como Salvador, recibimos vida eterna. Pero nuestro viejo hombre sigue conviviendo con nosotros y seguimos pecando. Muchos no quieren reconocer y dicen, no, yo no soy pecador. Dice Juan, si alguno dice que no tiene pecado, es un mentiroso. Dice. Juan dice así. ¿Cómo vamos a ser librados de nuestros pecados? Invocando su nombre. ¿De qué está hablando aquí? Invocar su nombre. Vamos a ver, el mismo apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 10, hace mención de esto. Vamos a leer primeramente, antes de ver la explicación, Romanos capítulo 10 y el versículo 8. Romanos 10, verso 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Habíamos visto ya qué significa esta palabra, invocar. Significa orar en alta voz o llamarle a los gritos. Por eso, en el principio de la iglesia era tan fácil encontrar los cultos, porque los hermanos alzaban su voz todo el tiempo. Y así, esta es la forma de recibir al Señor Jesús, en voz alta, para que todos escuchen el testimonio y sobre todo los demonios escuchen, que hemos dado una decisión de fe. Ahora, ¿por qué leemos aquí en esta porción de los Hechos? Vamos a volver. Hechos capítulo 22 y el versículo 16. Ahora pues, porque Él te detiene, levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Cuando Pablo enseña acerca de la necesidad de invocar el nombre del Señor para ser salvo, está hablando de aplicar la fe sobre la palabra. ¿Y cómo vamos a ser librados nosotros, hijos de Dios, del pecado? De la misma forma. Fe sobre la palabra. Declarar y creer la palabra de Dios nos va a limpiar. Esa es la forma, no es el esfuerzo propio. No es haciendo una caminata, castigándonos. No, creyendo. Lava tus pecados invocando su nombre. Es la misma forma. ¿Por qué invocó
el nombre del Señor cuando se encontró con Ananías, porque creyó. La palabra poderosa de Dios le dio la fe para creer, y así también nosotros. José fue preparado para el reino, y el apóstol Pablo también, y nosotros también. ¿Cómo vamos a lavar nuestros pecados si no es creyendo en lo que dice la palabra de Dios? Dice el apóstol Pablo, porque la palabra de Dios es el agua que lava nuestra vida. Así que, así como recibimos a Cristo, ¿se acuerda el día que recibió a Cristo? Escuchamos la palabra de Dios, creímos, y muchos con lágrimas recibimos al Señor, porque creímos. Y dice Pablo, así tenés que seguir creyendo, dice. Bueno, esa es la forma. Isaías, ya voy finalizando, Isaías 53, dice el versículo 1. Como dijimos, en el Antiguo Testamento vemos la forma de Dios. Dios siempre deseó que Israel aceptara la gracia. Sin embargo, Israel agarró la ley. Mire lo que dice aquí. Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Están bajo la ley, le está anunciando que Cristo va a ser el Redentor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y en el Salmo 106, vamos a ver la respuesta. Salmo 106 y el verso 24. El Salmo tiene por título la rebeldía de Israel. Y dice el verso 24 del Salmo 106, pero aborrecieron la tierra deseable. ¿Se acuerda cuando estudiamos Canaán? Dijimos, esa tierra habla del Señor Jesucristo. ¿Y por qué aborrecieron la tierra? Dice, no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Qué triste condición. Ojalá que nosotros no seamos iguales. Si la palabra de Dios exalta al Señor Jesucristo, mi parte es también. Para los que toman nota, Lucas 8 y el versículo 12, dice que Satanás viene a robar la semilla sembrada. Y eso no cambió. Así como Dios no cambia, Satanás tampoco cambia. Él sigue robando la palabra de Dios. Estamos en el culto y empezamos a pensar que se hizo tarde, que hace calor, que me olvidé la canilla abierta. Después cuando sale dice, uy, ¿de qué predicaron? Ni me acuerdo, dice. Ese es trabajo de Satanás. Segunda de Timoteo, ya para ir terminando. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Dios transformó la vida de los vencedores en la antigüedad y transforma nuestra vida hoy. La circunstancia no daña la vida de Cristo. A José no le hizo nada. Estar preso no le hizo nada, la soledad. Al contrario, lo llevó a la gloria. Al apóstol Pablo tampoco. A tal punto que en el momento final hasta su cabeza natural perdió. Y me decía un hermano, ¿para qué quería la cabeza natural si él ahora lo gobernaba la cabeza de Cristo? Y así también nosotros, totalmente transformados a la imagen del Señor Jesús. Segunda Timoteo capítulo 3 y el verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire el efecto de la palabra de Dios. Es útil para todo, dice. Pasaron los siglos,
Satanás en distintos tiempos levantó persecuciones terribles. La Biblia está acá todavía. No puede detener, porque en el propósito de Dios está preservar su palabra. Satanás sabe que ahí está su ruina. ¿Y nosotros sabemos que acá está nuestra victoria? ¿Será que leemos la Biblia en nuestro hogar, meditamos, o solamente cuando hay culto? Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Estaba en estos días meditando acerca de las virtudes de la vida de Cristo y encontré más de 40 virtudes. Y estaba pensando, un día vamos a ver un estudio bíblico sobre esas virtudes. Y debe haber más de 40 virtudes. Manifestación de la vida de Cristo. A veces perdemos el tiempo mirando la vida del viejo hombre. Ya sabemos que el viejo hombre es antipático, no saluda, se queja. ¿Y para qué vamos a perder tiempo si ya lo conocemos? Pero empecemos a mirar la vida de Cristo, sus virtudes. Sus virtudes nos van a llevar a valorar la palabra de Dios, que nos va a llevar a la perfección. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, con este finalizamos. Y el verso 21. Siempre decimos la palabra de Dios es para la nueva creación. No vaya a intentar poner por obra la palabra de Dios en su carne porque va a fracasar. Y mire lo que dice acá, verso 21, 1 Tesalonicenses, examinarlo todo, retener lo bueno. Nosotros por lo general hacemos al revés, examinamos todo y nos quedamos con lo malo y después nos agarramos una indignación. Pero nosotros somos los culpables. Si la Biblia dice, mirá todo y quédate con lo bueno. Si tiene a Cristo, ya tiene cosas buenas. Bueno, pero a veces demasiado razonamos. Pero mire cómo sigue esto. Examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios hace su obra. Nuestra parte es creer. La santidad es completa, dice espíritu, alma y cuerpo. A veces yo escucho, dice, no, Dios no mira el cuerpo. Sí, si hay santidad en nuestro interior, se va a manifestar en nuestro cuerpo. Esas cosas también tenemos que ver. Pero la obra de Dios, la santidad es completa, dice. Es el resultado de creer la palabra. José era un joven. No tenía ni idea lo que Dios iba a hacer con él. Pero Dios obró y fue fiel. Cuando Saulo, lleno de odio, iba persiguiendo a los santos, Dios se manifestó en su vida. Y si pensamos por un momento, Dios también se manifestó en nosotros. Algunos buscarían y otros ni buscarían, no saben ni por qué llegó al Evangelio. Dios se manifestó. Y Dios tiene un propósito a través de su palabra. Por eso la importancia de escuchar su palabra y creer. No importa si no entendemos, porque a veces así escucho. Y si yo no entiendo, no. Hay que creer. Si dice blanco, es blanco. Por más que yo no sé para qué dice blanco, pero es blanco. Y esa es la forma de alcanzar lo mejor de Dios. Dice aquí, santificado por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.
La obra es de nuestro Dios. Y nuestra parte es creer y descansar. Justo el domingo anterior veíamos. Dios descansó en Adán y no sirvió porque Adán fracasó. Pero Dios, ¿cómo está hoy? Dice el apóstol Pablo, está sentado. Y Jesús también está sentado. Ellos saben que su obra es completa y perfecta. Él descansa en la obra de la cruz. Y nosotros creemos también que esa obra completa, nuestra parte es lavar nuestros pecados, invocando su nombre. Le voy a invitar a que se ponga de pie. Vamos a orar. Vamos a presentarle al Señor y vamos a pedirle que Él haga ver la túnica de diversos colores. José habrá dicho, ¿por qué mi papá me dio esto? Hay cosas que nosotros no entendemos, solamente Dios entiende. ¿Por qué nosotros escuchamos esta enseñanza? ¿No se preguntó? Yo siempre me pregunto cuando viajo. Kilómetros, kilómetros, kilómetros. Y yo le digo, Señor, ¿cuántos hermanos conoce la preparación de la esposa? Lo sabemos, pero no son muchos. Porque dice la Biblia que Dios de una costilla formó la esposa de Adán. Y así es la preparación de la esposa en el Evangelio. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, en esta mañana.